vamos a considerar este tema que es de mucha importancia, porque la iglesia del Señor en este lugar y en muchos lugares más necesita pastores. Y alguno dirá, pero habiendo tanta gente, ¿cuál es el problema, no? ¿Por qué no llaman otros más? Yo siempre suelo decir que el más joven de todos soy yo y tengo medio siglo. Y bueno, todavía tenemos posibilidades aquellos que estamos porque el Señor nos ayuda y la Biblia dice que aún en la vejez fructificarán los hombres de Dios. No se corre el mismo riesgo que con la biología. En la vida espiritual, aún en la vejez, el hombre de Dios puede fructificar, pero es muy bueno que junto a nosotros haya una franja también de 40, también de 30 y por qué no de 20 y pico, que sirve junto a hombres de mayor experiencia. Ahora, algunos dirán entonces, ¿por qué no llaman a otros? Bueno, hermano, sencillamente le voy a decir lo que algún hermano me dijo hace mucho y resume de alguna forma la enseñanza de la palabra de Dios. Me dijo él de esta manera: en el ministerio pastoral hay hombres llamados por Dios y hay hombres acercados por los hombres. Esta es la realidad, es una realidad de las iglesias, de muchas iglesias. Hay hombres levantados por Dios y hay hombres en el ministerio acercados por los hombres, que no es lo mismo. Pueden ser buenos hermanos, pueden ser buenas personas, éticas, tener una cantidad de requisitos, pero no estar constituidos por el Señor. Como dice el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11. Él mismo, el Señor Jesús, cabeza de la iglesia, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. En Hechos 20:28 dice que el Espíritu Santo fue quien ha puesto los obispos, que es un sinónimo de la función pastoral. Significa un vigilador, alguien que mira sobre y está velando por el peligro. Entonces, tanto el Señor Jesús como el Espíritu Santo son aquellos únicos que pueden constituir estos hombres y darlos a la iglesia. El Señor los constituye y con estos hombres hace dos cosas fundamentales. Les pone en su corazón una carga, un fuego que ellos no pueden apagar y le da la fuerza necesaria para llevarlo por el resto de su vida. Las dos cosas. Le pone en su corazón una preocupación por el resto de las personas que va más allá de sus deseos, de sus fuerzas y de sus gustos. Dijo un gran siervo de Dios que fue profeta como Jeremías en una ocasión lo que muchos pastores dijimos. Siempre digo que no conozco un pastor verdadero de parte de Dios que alguna vez no haya querido dejar todo y salir corriendo. Hermano, porque la tarea, si bien es un privilegio de Dios, también tiene un desgaste muy complicado, como toda tarea que se hace con seres humanos. Muchas veces es al recibir el centro de las frustraciones, de las quejas, de un montón de cosas, de ganarnos enemigos, como decía Pablo, por decirle la verdad, por el bien del otro, y lo que se gana es la enemistad del otro. Entonces, hermanos, como grato, humanamente hablando, no es grato. Muchos hermanos creen que es un cargo, donde llegar, donde poder mostrarse. No, siempre decimos que no es un cargo, que es una carga que Dios pone en el corazón. Y este profeta Jeremías en un momento también quiso tirar todo y salir corriendo. Dijo, yo no voy a hablar más en tu nombre, porque cada vez que doy voces son voces que la gente no quiere escuchar. Y dice después, yo quise sufrirlo, pero no pude. Fue como un fuego metido en mis huesos. Quise sufrirlo y no pude. Hermano, la característica de los pastores que Dios levanta es que tienen dentro de ellos una carga que ellos mismos no pueden gobernar. Decía aquel gran siervo de Dios, Spurgeon, a los hombres que iban a entrar al ministerio, si usted puede evitar entrar al ministerio, hágalo. Si usted puede evitar entrar al ministerio, hágalo, porque significa que es una pasión que usted puede controlar. Y si usted la puede controlar, esa pasión no es de Dios. Así como el evangelista tiene una carga enorme que no le deja pegar los ojos y no predica el evangelio, decía el apóstol Pablo, me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no predico el evangelio. Los evangelistas no se pueden callar la boca porque hay algo que les quema dentro, que Dios se lo puso y le dio la fuerza para llevarlo adelante. Esto es de Dios, esto no es de factura humana. Nosotros podemos arrimar gente al ministerio, pero esto no sirve. No sirve, no es lo mismo. Por eso que necesitamos que la iglesia clame al Señor para que nos dé pastores. Por eso hemos decidido en estos 2 domingos hablar de las funciones y luego Jorge va a hablar de los requisitos, pero es necesario y es fundamental
que además de estas dos cosas importantes, tenga el llamado y la fortaleza de Dios para llevar esa carga que no se apaga, que no se extingue, que no se cansa de sinsabores. Ahí lo vemos al apóstol Pablo, que es una enseñanza perfecta de un pastor incansable, que supo cosechar un montón de dificultades. Hermanos, yo esto no lo digo para victimizarme. Quien me conoce sabe lo que yo pienso. Es un privilegio de Dios. Pero alguien dijo una vez, el pastor es aquel que se le tiran piedras toda la vida y el día que se muere con las mismas piedras le hacen un monumento. Somos así los seres humanos en general. Tiene que ver con la humanidad. De hecho, de alguna forma se lo hemos hecho al Señor, cuanto más a sus siervos. Por eso que esto no es sencillo. Marcos Vidal dice, ¿quién querrá hablar a un pueblo que no quiere oír? ¿Quién querrá perder la vida en una empresa así? Le dijo un predicador itinerante a un pastor conocido nuestro, ¿qué haces perdiendo los años en la iglesia? Salí de gira a predicar por allí, porque él tenía la posibilidad. Porque quedarse dentro del rebaño tiene sus muchos sinsabores, también tiene sus alegrías. Por eso que no nos victimizamos y damos gracias a Dios. Pero tenemos que decirle a los hermanos que están sentados en este momento pensando que tal vez sean los próximos pastores, tenemos que decir de qué se trata. Se trata de esto, no se trata de un cargo, se trata de una carga. Se trata de perder horas de sueño, de comer a las 5 de la tarde, se trata de salir a la ruta cuando los hermanos no vienen y hay problemas, se trata de un montón de cosas. Se trata de cargar sus hijitos y de hablar en sus casamientos, que es hermoso, tiene todo junto. Pero hermanos, si Dios no te constituyó, nosotros no te podremos acercar por más voluntad que tengamos, y si lo hacemos será para tu mal. Será para tu mal. Así que, hermano, esto que tanto necesitamos está en el Señor. Se lo tenemos que pedir a Él. Que el Señor nos dé pastores. Él le ha hecho una promesa. Dijo, yo les voy a dar pastores conformes a mi corazón, que los apacienten con sabiduría. Casi siempre hay quejas sobre los pastores. Todos nos hemos quejado de los pastores alguna vez. Es que los pastores tenemos defectos. Bueno, hermanos, clamemos. Somos muchos, los pastores somos pocos, necesitamos a otros mejores que nosotros, mejores que nosotros. Así que, hermanos, dejamos un motivo de oración. Esto no es una reunión más que vamos a hablar sobre pastorado. Esta es una necesidad que tiene la iglesia, porque así como crece el número, tiene que crecer el número de personas que lo cuidan. Ahí está Moisés, un pastor de Dios. Tuvo un pueblo complicadísimo. Tan complicado era el pueblo que Dios en una ocasión le dijo, mirá, yo te voy a sacar de este pueblo, te voy a poner sobre otro pueblo y los voy a matar a todos. Porque era un pueblo terrible. Quien lee el libro de los Éxodos, del Éxodo lo va a ver. ¿Saben qué dijo este hombre? No lo hagas así. Intercedió por ese pueblo, porque el pastor ama profundamente a su pueblo y como dijo el Señor, da la vida por sus ovejas. Así debiera ser. ¿Por qué es bueno? No, porque Dios se lo metió adentro. Lo inoculó, se lo metió adentro y él no lo puede sufrir. Y lleva y sigue, por la gracia de Dios. Hermanos míos, algunas funciones de los ancianos. Decíamos en 1 Pedro 5, vamos a leerlo, tal vez sea la única lectura que tengamos porque el tiempo nos apremia. Primera Pedro capítulo 5, palabras de un gran pastor que fue el apóstol Pedro, un hombre que supo cumplir la misión que le encomendó el Señor cuando por 3 veces le preguntó si lo amaba, hasta hacerlo llorar. Y dijo el Señor, si me amás, cuídame las ovejas. Y hermano, el contrato que el verdadero pastor de Dios lleva en su corazón es cuidar las ovejas de su Señor hasta que Él venga. Le vaya bien, le vaya mal, haga frío, haga calor, llueva, truene, se vayan todos, se queden todos, como sea, porque el mismo Señor le dijo, si me amás, cuídame las ovejas hasta que vuelva. No tiene nada que ver con el resto de la iglesia, no tiene que ver con los otros pastores, no tiene nada que ver. Es algo entre el Señor y Él. Por eso dice, Él, Jesús, constituyó, fue el mismo. Es algo de Dios. En una ocasión venía el profeta Eliseo, cuando todavía no era profeta, venía con 12 yuntas de bueyes y él traía la última. Y pasó un gran siervo de Dios que se llamaba Elías, un gran profeta de Dios. Y al verlo, echó el manto sobre él. Y este hombre se sorprendió. Y Elías fue como si no tuviese nada que ver. Y dice, pero se lo tiró el manto Elías, no, se lo tiró Dios el manto.
Hermano, si Dios no te llama, no te metas, ni se te ocurra. Hay gente que quiere ser pastor, es una locura. Pensá en otra cosa, paracaidista, desactivador de minas, bombero, piloto de prueba, lo que se te ocurra, porque esto solamente se hace por amor de Jesucristo. No hay otra posibilidad. Es una locura que alguien piense en querer ser pastor. Sin embargo, nuestras iglesias se dividieron por gente que quiere ser pastor y mandar. Hermano, mandar, vamos a ver, es una parte del pastorado. Es una parte chiquita, hay otra parte que no tiene nada que ver y tiene más que ver con lo que decíamos al principio. ¿Queremos desalentar? No, queremos alentar, pero tenemos que decir la verdad. Primera Pedro capítulo 5, este pastor de Dios, constituido por el Señor, dice: ruego a los ancianos. Lo vamos a decir porque tal vez alguno no lo sepa, ¿no? El término ancianos, pastores u obispos parecen ser sinónimos, si bien son tareas distintas de una misma persona. En el libro de Hechos 20, 28, que lo mencionaba antes, llamando Pablo a los ancianos de Éfeso, le dijo: miren por ustedes mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu los puso por obispos. ¿Qué significa? Que los obispos tienen que cuidar a las ovejas. Acá Pedro va a decir: le ruego a los ancianos, yo también anciano con ustedes, apacienten la grey de Dios. ¿Qué significa? Que los ancianos también tienen que cuidar a las ovejas. Se discute si hay don de pastor o no por el capítulo 4 de Efesios, versículo 11. Bueno, nosotros no vamos a entrar en ese detalle, pudiera ser que lo haya, pero no hay anciano o no hay obispo que no sea apto para pastorear. No existe el anciano que no tiene contacto con las personas, no existe el obispo que no tiene contacto con las personas. Tiene que tener aptitud. Si hay un don, mejor. Algunos hablan de un don de pastor y maestro en capítulo 4:11. Bueno, hermano, no, tanto detalle yo personalmente no lo tengo. ¿De qué se trata esta función? Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Mire si hay un privilegio enorme. Y está el cariño de los hermanos. Por eso, hermano, no es bueno victimizarse desde acá. Hay que decir cómo es el ministerio, pero es un privilegio. Los pastores tenemos el amor de muchos hermanos y tenemos del Señor una recompensa particular, la cual nos tiene que alentar cuando desmayamos. Que no hay pastor que no desmaye y quiera salir corriendo, muchísimas veces. ¿Qué es lo que le ruega a los ancianos? Que apacienten. El término apacentar es un término bastante amplio, pero fundamentalmente tiene que ver con dos cosas, con la alimentación y con el cuidado. Todo pastor constituido por el Señor no necesariamente tiene que ser un maestro. Entre los requisitos figuran que sea apto para enseñar. Tal vez no sea un hombre de la plataforma, tal vez no sea un hombre de la entrega masiva, pero tiene que ser un hombre nutrido con las palabras de verdad, como dice el texto bíblico, hablándole a Timoteo, nutrido con las palabras de verdad para poder alimentar. Así que todo pastor, aunque no tenga el don de enseñanza, tiene que tener la capacidad de alimentar a su rebaño. ¿Con pastos que Dios le da a él? Sí. Y con pastos buenos que pueden traer otros también. Hay pastores que están solitos en algún lugar y tienen que hablar todos los domingos y todos los viernes. Entonces ellos invitan hermanos de otros lados. ¿Y cuál es la idea? Que traigan buenos pastos. Y él, que es conocedor de pasto, sabe lo que la iglesia, la congregación, el rebaño, tiene que comer. Entonces invita a hermanos que puedan traer pastos buenos. ¿Y cuáles son los pastos buenos? Son los pastos del libro. Hoy lamentablemente hay mucho sermón con poca Biblia, en muchos lugares. Historias, un montón de cosas. Le decía Pablo a Timoteo, desecha las fábulas, los cuentitos, las historias, las ilustraciones, los argumentos, y dales la palabra para que crezcan para salvación. Es así como la iglesia alcanza madurez. La madurez se alcanza
por el alimento bíblico. ¿Qué dice entonces? Apacentar, alimentar. La grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Este es otro término muy importante. En Timoteo dice una condición que casi es una cuestión de sentido común, hablando de candidatos a pastores. El que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Mirá qué sencillo que es el razonamiento. El que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Además del llamado, de ese fuego metido adentro de Dios, tiene que ser su casa un ejemplo de su gobierno, de su capacidad de gobierno, de su gestión de gobierno, como se dice ahora. Porque si la casa es un desastre, si los hijos no están donde tienen que estar, no hay garantía de que pueda hacer algo bueno con la iglesia. Por eso que tiene que traer de muestra el botón, como se dice normalmente, ¿no? Para muestra alcanza un botón. Tenemos que verle la familia al candidato. Tenemos que ver qué tal padre es, qué tal marido, cómo son los hijos. Hay muchas cosas para ver. Por eso que esto es tan difícil, hermano. Tener un pastor es un tesoro. Es una bendición de Dios. No lo digo por mí que soy un perro muerto. Lo digo por lo que significa. Hay iglesias que no tienen pastor o tienen un hombre arrimado al ministerio. Hay un hombre que está haciendo lo que puede, pobrecito, como el piloto en la tormenta, que lo agarraron como a Simón de Sirene y le pusieron la cruz encima, no tiene idea y hace lo que puede y la iglesia lo sufre de todas las maneras. Esta bendición está faltando, por eso que tenemos que orar por esto. Entonces, apacentar es alimentar. Lo otro es cuidar a la iglesia, cuidar a la iglesia. De muchos peligros externos, es verdad, y de muchos peligros internos también. Cuando algunas personas se enferman psiquiátricamente, dicen los médicos, esta persona es peligroso para otros y para sí mismo. Entonces se le pone un acompañante terapéutico, porque es peligroso para otros y es peligroso para sí mismo. A veces el peligro viene de afuera, a veces el peligro viene de adentro. A veces hay que cuidarlo de que no se lastime a sí mismo. Las ovejas, después que se comen el pasto, siguen con el hocico, de bestias que son, diría alguno, rascando la piedra, se lastiman todas. Entonces hay que estar mirándolo y cuando el pasto se termina hay que llevarlo a otro lugar, si no se lastiman toda la trompa con las piedras. Son así de sencillos, pero nosotros también somos así de sencillos, por eso es que el Señor nos compara con ovejas. Entonces hay que cuidarlo de sí mismo al hermano y a la hermana, la cual a veces se niega y patalea como pibe que le van a poner la inyección y no quiere, y esto lleva trabajo. Decía Jorge una vez, cuando lo hacemos con el corderito no es nada, pero cuando lo hacemos con la oveja vieja que por ahí pega la cornada y tantas cosas, no es agradable. Le dice Pablo a Tito, para esto te dejé en la isla de Creta, para que corrijas lo deficiente. Es un término médico ese, que se usaba entre los griegos. Corregir lo deficiente es como traccionar el hueso que se rompió, volverlo a poner en el lugar. Es un dolor terrible. Hoy hay muchos medios más para hacerlo. Pero ¿saben lo que es alguien que siempre tuvo el brazo así? Empezar a movérselo. Por eso que es más fácil trabajar con cajas que con personas. La caja se queda donde uno la deja. La persona es una complicación psicológica de todos lados. Es él y sus circunstancias, como dijo alguien una vez. Y no es fácil. Cuando tuvo el brazo así, que es una anomalía, mucho tiempo, querer extendérselo y hacérselo trabajar. Mire, pega unos gritos y se le agarra y le pega al pastor. Como algunos enfermos le han pegado al médico por el dolor. Por eso que muchas veces se la deja tanta gente con el brazo así, con el ojo tapado, que lo cure otro, porque hay que escucharle los gritos. Bueno, hay que cuidarlo. A las ovejas que se quebraban la pierna había que cuidarlas, tener un cuidado especial con ellos. Tiempo, dedicación. Tenés que saber que vas a perder horas de tu familia, que te vas a quedar sin comer más de una vez. Y si no estás dispuesto a este tipo de cosas, no te pongas en la fila porque no sos la persona. No es cuestión de dar gracias por los símbolos, firmar las cartas. Eso es lo de menos. Eso lo puede hacer cualquiera de nosotros. El tema es trabajar con personas en estos términos. Es complicadísimo. Cuidarlo de afuera es más fácil que cuidarlo de sí mismo. Dos cosas más para terminar. Hechos 20 le dice, miren por ustedes mismos. A veces todos decimos esto los ancianos cuando nos reunimos, ¿no? Siempre estamos que fulano, que mengano.
A veces decimos, mira, vamos a parar un poco, vamos a mirarnos a nosotros mismos, nosotros también somos un problema. Porque el mal, como decía Santiaguito el otro día citando al Señor, está en nosotros. Entonces nosotros nos tenemos que asistir unos a otros, a veces los pastores, porque ser pastor no significa ser inmune, no tiene nada que ver, ni significa ser perfecto. Hay un solo hombre que se atribuye la infalibilidad y está en Roma, no tiene nada que ver. No somos nosotros, los pastores tenemos problemas. Tenemos que mirar por nosotros mismos, asistirnos entre nosotros. ¿Y qué más? Y por todo el rebaño en que el Espíritu los puso por obispos. Acá está la función del vigilante, del pastor mirando más allá de lo que ve el grueso de la congregación. Se supone que el pastor tiene que tener una visión más extendida que el resto de los hermanos para ver el peligro de lejos. En los tiempos antiguos se ponía a alguien sobre una torre, la torre del vigía, y ese veía lo que no veía el resto, era la atalaya. Y cuando el atalaya gritaba o hacía sonar la trompeta, había que empezar a correr porque él estaba viendo el peligro que los de abajo no veían. Por eso cuando los pastores, si están viendo correctamente, dicen a correr, hermano, hay que correr, aunque vos no entiendas que hay que correr. Y si dicen fuego, hay que salir corriendo, aunque vos no veas el humo, porque se supone que él está mirando sobre, de día, de noche, de madrugada, a veces se despierta a la madrugada. Esta es una función importante. Y normalmente cuando el pastor no está, ¿saben qué pasa? Hermano, entra el lobo cuando el pastor no está. Y si el pastor está dormido, también entra el lobo. Por eso que es importante velar. Esta es una tarea del pastor, decía Jacob, cuidando ovejas verdaderas de su suegro. De noche me consumía la helada y de día me cocinaba el calor. Pero no se podía dormir, porque si se dormía, venía el lobo y se llevaba alguna, se comía alguna. Así que el pastor, entre otras cosas, se tiene que acostumbrar a dormir como puede, porque tiene que estar despierto, porque en cualquier momento le matan una. Esa es la tarea de vigilante, esa es la tarea de episcopo, de obispo. Dice el libro de la carta de Timoteo que también gobierna. Esta es la parte que más gusta, ¿no? Primera Timoteo 5:16 dice a los pastores que gobiernan bien, especialmente los que trabajan en predicar y enseñar, sean tenidos por dignos de doble honor. El honor que se le da desde el lugar, desde lo afectivo y el honor del dinero. Este es un derecho que el pastor lo puede tomar si lo quiere tomar o no. Dios mismo se lo da y está instituido. Pero vamos a lo primero que es la función de gobierno. Los ancianos que gobiernan bien. ¿Gobiernan los ancianos? Claro que sí, lo dice la Biblia. Gobiernan, entre otras cosas gobiernan. Muchas personas ven este lugar como la oportunidad para mandar. Está mal visto. A la sazón suelen ser personas que no mandan en su casa y quieren mandar acá, lo cual no funciona, porque el que no sabe gobernar su casa no puede cuidar, mucho menos gobernar la iglesia de Dios. Y para gobernar hay que tener un carácter de Dios, la templanza necesaria y la sabiduría de Dios. No es cuestión de venir acá a decirle a los demás lo que tienen que hacer. Es una gran responsabilidad decirle al pueblo de Dios lo que tiene que hacer. Cuando yo era jovencito me decían, te quiero pedir un consejo. Yo ya me ponía contento. Yo, uy, qué bien, acá me vino la oportunidad por esa vocación docente que tenemos todos los seres humanos encima, me vino la oportunidad para decir algo. Ahora ya con los años, cada vez que me van diciendo te quiero pedir un consejo, me empieza a correr frío por la espalda, porque si el consejo es malo, el otro se arruina. Porque hay hermanos que vienen orando diciendo, Señor, lo que Él me diga, voy a entender que me lo decís vos. Entonces es una responsabilidad, hermano, no es un gusto, es un trabajo. ¿Qué sigue? Dice que administra también. Capítulo 1 de Tito, verso 7, dice, como administrador de Dios, no tiene que ser iracundo, tiene que ser un hombre tranquilo. Como administrador, como alguien que administra las cosas que son de Dios, los ancianos, pastores u obispos, entre otras cosas, tienen que administrar el recurso humano, el recurso económico, el recurso espiritual, que es la iglesia. ¿Se entiende, hermano? Esto hay que administrarlo. ¿Qué significa administrar? Ver qué es lo que más deja, diría cualquier comerciante, ¿no? No hay ningún comerciante que tire la plata. A veces los ancianos tiramos la plata de Dios. La plata espiritual, los recursos humanos. No, hermano, hay que hacer una buena gestión de administración, de gobierno. Es toda una responsabilidad.
Le dijeron al mayordomo malo, da cuenta de tu mayordomía, ya no vas a poder ser mayordomo. Hermanos, ser pastor es ser responsable delante de Dios. Dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes tienen que dar cuenta. Dirá el Señor, puse en tu mano 10 jóvenes. Puse a tu cuidado 5 chicos en la escuela dominical. Puse a tu cuidado y de otros 200 personas. Decime qué es lo que hiciste. Bueno, Señor, hay uno que se convirtió, hay un alma que vale más que el mundo. Hermano, sí, ya lo sé. Por eso que los ancianos estamos preocupados. Dice, pero no te alegra que se sumó 1 o 2. Hermano, nosotros con la fábrica que tenemos, tendríamos que producir más. Por eso estamos preocupados. Porque dice el texto que le tenemos que dar cuenta a Dios. Yo creo que sí. Y si levantamos la mano, creo que todos creemos lo mismo. Tenemos que vivir de manera que se lo podamos explicar al Señor. ¿Qué hicimos con el recurso humano? ¿Qué hicimos con el recurso económico? ¿Y qué hicimos con el recurso espiritual? Tiene que estar dispuesto a gastar lo propio. 2 Corintios 12:15, dice el apóstol Pablo, otro gran pastor de Dios. Yo con gusto gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos, lo cual suele pasar. A las personas que más se le dio, se han ido por esa puerta diciendo que no había amor. Fueron las personas que se llevaron más horas pastorales, más recursos de la iglesia, más atención, más todo. A los que más se los ayudó, se fueron por esa puerta diciendo que no había amor. ¿Es nuevo? No, es bíblico. Aunque amándoos más, sea amado menos. Yo con gusto gastaré lo mío. Hermano, si el Señor te llama, tenés que saber que no hay garantía que te paguen acá abajo. Sí en el cielo, acá abajo no hay garantía que te paguen. Es posible que gastes lo tuyo, tu dinero, tu tiempo, tu familia, tu salud, todo, vos mismo, y seas amado menos. Es posible, porque está escrito en la palabra de Dios. Pero Pablo, que es un pastor que tiene el fuego metido adentro y la fortaleza de Dios para llevarlo, dice, yo con gusto. Yo gastaré lo mío. Los primeros que nos tenemos que meter la mano en el bolsillo somos los pastores. Esto vamos a hablar en la ofrenda que viene. Tenemos que ser un ejemplo. Cuando se recogió la ofrenda para el templo, todos trajeron. Pero ¿saben qué dijo David? Por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios, yo preparé esto. Sacó un baúl así, lleno de oro. Tenemos que ser los primeros. En gastar el recurso económico, el recurso personal, familiar, todo. Porque dijo el Señor que nadie que haya dejado padre, madre, casas, hijos, por Él no va a recibir 100 veces más, hermano. Esto no lo hacemos porque somos mártires. Lo hacemos porque el Señor nos llamó. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes van a recibir del Señor una parte especial. No sabemos bien de qué se trata la corona. Hermano, por último, Juan capítulo 10, verso 11, un texto muy conocido de todos, son palabras del Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, que dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Pero el asalariado, el arrimado, cuando ve que vienen los problemas, sale corriendo, es el primero en salir corriendo. Por eso que es necesario que sea llamado y constituido por el Señor. El buen pastor, el que está, lo decía del mismo, ¿no? Pero el buen pastor, el que está constituido por el Señor, da la vida por las ovejas. Posiblemente en un día, como creo que muchas veces le conté que pasó en Perú, llegó Sendero Luminoso a la iglesia, preguntó quiénes eran los pastores, algunos hermanos con sencillez respondieron, los invitaron a salir y los fusilaron en la puerta. Es cruento, pero no es tan grave. Porque estar con el Señor es mucho mejor. Es un impacto muy fuerte. Pero dura un día y un balazo. Lo otro son todos los días de tu vida. Diciendo con Pablo, yo cada día muero. Todos los días de tu vida. Dar la vida de todos los días de tu vida. Hermano, se trata de esto y no de menos. ¿Significa que yo lo alcancé? No, hermano, de ninguna manera, si ustedes me conocen. Pablo decía, yo hago una cosa, dejo lo que está atrás y me estoy extendiendo, estoy tratando. Y estamos llamando a hombres a esto, no a otra cosa. Nuestras iglesias están como están por el plan B. Nuestras iglesias están como están por otra cosa, porque no tuvieron estos hombres constituidos
por el Señor. Por eso, hermano, ojalá los pudiésemos fabricar nosotros. Créame que tendríamos 25, por lo menos. Para el número que nosotros somos, sería uno cada 10 personas, unas 25 personas, 25 pastores. No está en nosotros, está en Dios. Así que les dejamos el motivo de oración. Luego Jorge va a hablar de los requisitos, de su carácter, de su familia y demás. En otra ocasión, el próximo domingo, perdonen por eso los salteados de los temas, sí, con el acuerdo del liderazgo, vamos a hablar de esta ofrenda especial y de cómo la vamos a instrumentar. Y el otro domingo, perdonen el desorden, terminaremos con el tema pastoral. Una sí, una no, pero no deje de pensar en lo que le dije. Hermano, si el Señor te llama, yo te animo a responder. Es verdad todo lo que te dije, pero es verdad, como decía una canción muy vieja, no hay honor tan grande, ni dicha tan plena que ser para el mundo la voz de tu Señor. Que ser el hombre que cuando el Señor venga le diga, Señor, acá están los que me diste. Y entra a descansar tranquilo, habiendo terminado la carrera con gozo.